Escuché el caso de dos personas que estaban trabajando juntas. Un día una de ellas empezó a cantar un canto, solo Dios hace al hombre feliz, pero lo hacía de una manera muy bajita, que no se escuchara mucho. Solo Dios hace al hombre feliz. Y entonces su otro compañero de trabajo quiso reconocer el canto y lo escuchó atentamente, aunque estaban cantándolo bajito. Y oía, solo Dios hace al hombre feliz. Entonces le preguntó a su compañero, oyes, ¿estás cantando ese canto que dice, solo Dios hace al hombre feliz? Sí, ese es el que estoy cantando. Ah, no me digas que tú eres cristiano. Sí, yo soy cristiano. Mira, qué pequeño es el mundo, qué casualidad. Yo también soy cristiano. Oh, Dios te bendiga, hermano. Mira nada más. Llevamos 5 años juntos en esta misma empresa, trabajando aquí juntos y no sabíamos que éramos hermanos en Cristo. Oh, qué felicidad. ¿Qué sucedía con aquellos dos compañeros de trabajo? Que en realidad, a pesar que ellos eran cristianos, pero en 5 años ninguno de los dos había dado testimonio de la fe en Jesucristo. Ninguno de los dos se había atrevido a predicar acerca de Jesucristo. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has dado testimonio acerca de Jesucristo? No te vaya a pasar como estos dos hombres que no daban testimonio de su fe en Cristo. La Biblia dice que hemos sido llamados para hacer luz, para dar testimonio. Mucha gente se avergüenza de decir que es cristiana. El apóstol Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Jesús dijo en cierta ocasión que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone en medio de la casa para que alumbre toda la casa. Así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres. Ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuántas personas tienes la oportunidad de conocer? ¿Cuántos amigos tienes en tu Facebook? Algunos tienen 600 amigos, otros 800, otros 1000. Conozco a una joven que tiene más de 3000 amigos. ¿Cuántos amigos tienes en tu Facebook? O más bien, ¿a cuántos de ellos le has dado testimonio acerca de Jesucristo? Si tienes una cuenta de Twitter, ¿cuántos seguidores tienes en Twitter? ¿Y cuántas veces has publicado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has dado testimonio de tu fe y de Cristo? Quiero compartir un pasaje hoy contigo. La Biblia dice en Romanos capítulo 15 y el versículo 19. El apóstol Pablo dice lo siguiente: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué declaración del apóstol Pablo cuando dice, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Él había llenado todo con el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo, como es bien sabido, desde que conoció a Jesucristo, desde que tuvo ese encuentro con Jesús, su vida fue transformada, su vida fue cambiada. Y él comenzó a predicar la palabra de Dios en todo el mundo. Muchas veces quisieron matarlo, algunas veces lo apedrearon. En una ocasión en Jerusalén tuvieron que bajarlo en una canasta y tuvo que huir porque él debía seguir predicando la palabra de Dios. En ocasiones fue encarcelado, pero sin embargo Pablo decía, la palabra de Dios no está presa. Él predicaba a judíos, a gentiles, a griegos y a no griegos. Pablo predicaba siempre el Evangelio de Jesús. Atravesó países, ciudades, poblados. Estuvo predicando en Asia, estuvo predicando incluso en Europa. Incluso Pablo fue a los lugares más lejanos que existían en aquel tiempo. La Biblia nos habla de un lugar llamado Capadocia. Capadocia era una ciudad que estaba situada en la actual Turquía. Y ahí en Capadocia había ciudades debajo de la tierra, había ciudades subterráneas. Hasta ahí llegó el Evangelio de Cristo a predicarse. En esas ciudades subterráneas de la Capadocia, hasta ahí se predicó la palabra de Dios. Hay un testimonio muy maravilloso acerca del trabajo del apóstol Pablo. Pablo era reconocido aún por los mismos infiernos
conocían quién era el apóstol Pablo, aquel hombre emisario que llevaba el evangelio de Cristo. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19 y el verso 15, Hechos 19:15 dice: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesucristo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Los espíritus, los demonios aún conocían quién era el apóstol Pablo, porque él muchas veces había echado fuera demonios. Muchas veces los infiernos se levantaron contra Saulo, contra Pablo, y quisieron destruirlo, pero siempre fracasaron, porque Pablo era un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que siempre buscaba obedecer a Cristo, obedecer a Jesucristo y llevar la palabra de Dios. Y muchos, cientos y cientos de almas escucharon la predicación por labios del apóstol Pablo. Ahora también podemos ver en el libro de los Hechos, ahora en el capítulo 17 y en el versículo 6 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¡Qué testimonio tan más grande! Dice: estos que trastornan el mundo entero, han venido también acá. Porque no había un lugar donde no se hubiera predicado la palabra de Dios. No había un lugar donde no hubieran predicado el evangelio. Habían llenado todo con el evangelio. Por eso Pablo, escribiendo a los romanos, decía: todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Ahora, tú tienes una página en Facebook, tú tienes una cuenta en Twitter, tú tienes tu canal de YouTube. ¿De qué está llena tu página? ¿De qué están llenos tus tweets en el Twitter? ¿De qué está lleno tu muro en el Facebook? ¿De qué está lleno tu canal de YouTube? Tú lo sabes. Pero lo que sí es cierto es que nosotros debemos llenar con el evangelio todas las redes sociales. Quizás tú no puedas ir a todo el mundo como lo hizo el apóstol Pablo. No puedas ir a China como Hudson Taylor. No puedas ir a la India como William Carey. No puedas ir a África como David Livingstone. Quizá tú no puedas ir a todas las naciones, pero si tú predicas la palabra de Dios a través de las redes sociales, la palabra va a estar llegando a cientos y miles de personas en todo el mundo. Tienes amigos en Argentina, en Chile, tienes amigos en Estados Unidos, o quizá en Europa, en España, en Italia. En muchos lugares puedes tener muchos amigos. Si tú predicas la palabra de Dios, ese mensaje va a llegar a otras naciones y a otros países. Conozco a algunos jóvenes que están haciendo videos y no son predicadores, no son evangelistas, no son pastores, pero ellos a su manera están predicando la palabra de Dios. Puedes, si no eres predicador, puedes poner un testimonio, puedes poner alguna alabanza, puedes poner un drama, puedes poner un versículo de la Biblia. He leído algunos pensamientos de jóvenes que publican en sus muros, en Facebook o en Twitter. Me quedo admirado la inteligencia, la sabiduría que Dios le ha dado a los jóvenes y cuánto conocimiento y cuánto entendimiento Dios les ha dado a estos jóvenes. Que Dios les bendiga a esos jóvenes. También tú puedes publicar. Si tú quizás no tienes la capacidad, pero puedes publicar. Creo que no es difícil que diariamente publiques un texto evangelístico en tu muro, o alguna predicación de un pastor, o algún estudio bíblico. Si tú lo haces, imagínate cuántas personas, si todos los cristianos y todos los jóvenes publicamos la palabra de Dios, imagínate cuánta influencia. Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra y tenemos que influenciar a este mundo que está tan perdido y tan corrompido. ¿No te has puesto a pensar cuántos jóvenes en este tiempo están sufriendo? ¿No te ha tocado el caso de jóvenes que te platican sus problemas? Que te platican que se sienten tristes, que están desilusionados, que fueron traicionados,
que están sufriendo, que tienen problemas en su hogar, en su escuela, en la preparatoria, en el bachillerato, en la universidad? ¿No te lo han platicado? Y si lo han hecho, ¿acaso les has dado testimonio de Jesucristo? Recuerda lo que dice el profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo. Dios nos dice a través de ese profeta: te he puesto por atalaya para que tú les anuncies, para que tú les digas. Si un día ese amigo que tú tienes se pierde y se muere sin Cristo, ¿a dónde va a ir a parar esa alma? Cuando tú tuviste la oportunidad de hablarle de Jesucristo. ¿Qué es lo que publicamos en nuestro muro? A veces publicamos chistes, a veces publicamos canciones del mundo. Pero ¿por qué no publicamos la palabra de Dios? ¿Por qué no damos testimonio de nuestra fe? ¿Por qué no hablamos de Jesucristo? Si tú tienes 500 amigos, imagínate si tú publicas, 500 personas tendrán la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Hace poco un joven cristiano publicaba en su cuenta de Twitter, decía más o menos estas palabras: yo tenía un seguidor, pero como era un hombre muy vulgar, yo lo borré de mi cuenta Twitter. Y él hizo esta pregunta en su Twitter: ¿hice bien o hice mal al quitarlo de mi lista? Entonces yo le di una contestación. Le dije estas palabras: pues estás perdiendo la oportunidad de que ese hombre conozca la palabra de Dios. Porque tú estás publicando la palabra de Dios. Ese hombre se está perdiendo la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Es cierto, en nuestras cuentas Twitter hay personas que son vulgares, que son del mundo, pero para eso estamos nosotros, para hablarles de la palabra de Dios, porque Cristo no vino a llamar a los justos, Cristo vino a llamar a los pecadores. Y si tú publicas la palabra de Dios, ellos van a ver la palabra de Dios, ellos van a ver tu testimonio, ellos van a ver tu mensaje, ellos se darán cuenta que tú eres diferente, que hay algo en ti que es diferente. Tu testimonio, las personas van a ser salvas a través de tu testimonio. Entonces yo te quiero invitar para que llenes todo, como dijo el apóstol Pablo: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Vamos a llenar las redes sociales con el Evangelio de Cristo. Vamos a llenar el canal de YouTube con el Evangelio de Cristo. Vamos a llenar el Facebook, vamos a llenar el Twitter, vamos a llenar todo. Porque el Internet para muchos está siendo de perdición. Muchas almas se están perdiendo por medio del Internet. Pero que no sea tu caso. Que tu caso sea que por medio del Internet tú estés dando a conocer el Evangelio de Cristo. Si otros lo usan para su perdición, a Dios darán cuenta. Pero si tú eres cristiano, si tú tienes a Cristo, usa este medio, usa esta herramienta para dar a conocer la palabra de Dios. Llena tus muros con el nombre de Jesucristo. Llena tus cuentas con el nombre precioso de Cristo. Si tienes un blog, hay jóvenes que han hecho unos blogs, mis respetos para esos jóvenes, lo que ellos han publicado, palabra de Dios. Aún nuestras vidas han sido edificadas y hemos aprendido de ellos. Yo te quiero invitar, joven. Este es un llamado para los jóvenes, porque la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, y a ustedes les ha tocado nacer en la era de la tecnología. Pues usen la tecnología no para la perdición, sino úsenla para la mutua edificación, para que ustedes sean el medio para salvar a otras personas. ¿Qué estás publicando, joven? No tardes en publicar la palabra de Dios. Jesucristo dice en su palabra, en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 y el versículo 14, dice de la siguiente manera: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes que venga el fin sobre este mundo, tiene que ser predicado el Evangelio de Cristo. Y nosotros tenemos esta responsabilidad, esa tarea de predicar el Evangelio de Cristo. Esa tarea es tuya. ¿Qué estás haciendo con el Evangelio que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con ese testimonio? ¿Qué estás haciendo con esta herramienta que Dios te está dando? ¿Qué le has dicho a todos esos amigos que tú tienes? Háblales de Jesucristo. Y si tú les hablas de Cristo, estarás librando muchas almas del infierno, o por lo menos
habrán sabido que Cristo les ama y que hubo alguien que les habló del amor de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos hasta la próxima. El Señor